considerando que a muchas de nosotras no nos enseñaron a conocernos y a conectar con nuestras emociones y con nuestras necesidades y a entender el porqué de nuestra personalidad tan sensible y emocional, a entender que tenemos un tipo de pensamiento divergente, el cual nos mantiene en confusión constante con respecto a cómo opera el mundo. Nuestra personalidad ingenua, aunada a la idea que desde pequeñas a muchas nos meten en la cabeza con respecto a las princesas de Disney, la cual nos lleva a idealizar a muchos hombres, y más aún cuando muchas de nosotras no sentimos o no percibimos haber tenido esa aprobación por parte de nuestros padres, varones, por diversas razones. Todo eso a las mujeres nos hace susceptibles a mostrarnos aún más vulnerables ante los demás. Nos convierte en presas fáciles del acoso escolar, del abuso sexual cibernético y de la violencia en las relaciones de pareja. Y no solo en las de pareja, también en relaciones de amistad. Quiero predicarte una historia. Es de una chica autista, adulta, que hizo una publicación en redes sociales el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres, poniendo como título la palabra denuncia. Las mujeres autistas, neurodivergentes, discapacitadas, son más propensas al peligro. En el relato comparte su experiencia acerca de múltiples abusos a nivel emocional, psicológico y sexual, y los motivos por los cuales muchas mujeres elegimos callar una experiencia así, que va desde miedo a las represalias, sentimiento de culpa y vergüenza, falta de pruebas, y en el caso de autistas, temas como la lexitimia, de lo cual ya te hablé en episodios anteriores, que implica una desconexión con nuestras propias emociones y genera confusión en cuanto a cómo nos sentimos al respecto, por qué actuamos de cierta manera, etc., lo cual también nos puede llevar a una disociación como mecanismo de autodefensa y protección generada por el trauma vivido. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma.
Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Años atrás, según las estadísticas, se decía que por cada 4 hombres, tan solo una mujer era autista. Después, o al menos hasta el año antepasado, en el 2021, las cosas comenzaron a cambiar. Los diagnósticos en mujeres comenzaron a incrementarse y ahora se dice que por cada 2 mujeres autistas existe un hombre. Sin embargo, a finales del año 2022, principios del 2023, que es el momento en el cual estoy grabando este episodio, a pesar de que no hay una estadística real al día de hoy, me atrevería a decir que las mujeres vamos en aumento. Tomando en cuenta la diversidad de género que existe, considerando que hay muchas personas pertenecientes a la comunidad LGTBQI+, que se identifican a sí mismas como féminas, y también considerando a todas aquellas que no se identifican ni siquiera con el género mujer o hembra, sin importar el tipo de cuerpo con el que hayan nacido. Me atrevo a decir esto por la gran cantidad de cuentas que me topo a diario en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, de todas las personas que están compartiendo desde su propia experiencia como autistas, tanto de habla hispana a nivel mundial como de habla inglesa y muchas otras, pero que personalmente no sigo, dado que no entiendo otros idiomas, como es el caso del portugués, que también existen muchas cuentas y lo sé porque han comenzado a seguir mi podcast. Y la gran mayoría de publicaciones y videos que observo son en su mayoría de mujeres. Y cabe mencionar que algunas personas cuentan con un diagnóstico y otras aún están en proceso de obtenerlo. Y esto sucede en su mayoría porque para los médicos neurotípicos, llámense psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos generales, neurólogos, pediatras, etc., muchos de ellos a estas alturas no cuentan con la suficiente información, actualización y conocimiento pleno de lo que es el autismo y de cómo se hace presente en las mujeres. Para la comunidad autista, el diagnóstico clínico no es realmente tan importante, porque entendemos lo complicado que está siendo el poder identificar y por lo tanto diagnosticar adecuadamente a muchas mujeres. Por lo mismo que ya dije, que muchos médicos no están lo suficientemente preparados para ello, porque aún se siguen teniendo referencias del autismo basadas en las características de niños masculinos caucásicos. ¿Y por qué digo esto de que el tener un diagnóstico no es tan importante? Porque ser autista no es algo que alguien elige ser simplemente para llamar la atención. Ser autista no es algo que un día se me ocurrió y dije, como soy un poco antisocial y se me dificulta hacer amistades, o me molesta cuando mis vecinos ponen la música a todo volumen, o porque no me gustan ciertos alimentos, o porque tengo ansiedad y depresión, etc. El autismo va mucho más allá de eso. Quizá, si tienes algunos rasgos parecidos, puedas ser una persona altamente sensible o qué sé yo, quizás sí tengas algún tipo de neurodivergencia. No es sencillo explicar esto, pero quiero hacerlo desde mi propia experiencia. Si bien ya dije en episodios anteriores que hace algunos años con lo primero que me identifiqué fue con el término paz, por mi sensibilidad emocional que me ha acompañado toda la vida y porque desde niña siempre he presentado cierta sensibilidad hacia algunos sonidos y olores sobre todo. Así que yo creía que lo más seguro era que yo fuera una persona altamente sensible. Sin embargo, después de muchísimas complicaciones a lo largo de mi vida, más allá del tema sensorial,
el no haber podido tener un equilibrio a nivel laboral ni en muchas de mis relaciones, incluidas las laborales, familiares, pero sobre todo en relaciones de pareja, en donde por supuesto hay una convivencia mucho más íntima y profunda, dado que no se trata de una persona a la que ves de vez en cuando y solo un ratito, sino que es alguien con quien tienes que convivir muy de cerca. Y hay muchos detalles que se vuelven estresantes. Y también, por supuesto, la relación con los roomies. Y todo esto no es que siempre sea complicado, pero sí lo es cuando no tienes idea de por qué te molestan, te frustran, te estresan tantas cosas. Ser autista implica muchas otras cuestiones que tiene que ver con el neurodesarrollo, la manera en que interpretamos las acciones y las palabras de otros, la literalidad, los intereses profundos, el tipo de análisis mental y a veces excesivo, la forma en que opera el sistema propioceptivo e interoceptivo, el grado de sobreexcitabilidad que podemos llegar a sentir, desde la motriz, la sensorial, la imaginativa, la emocional, la intelectual, de lo cual ya te hablé en el episodio 31, entre muchos otros rasgos que son propios del autismo. Entonces, en mi caso, después de haber vivido entre tanta confusión, ansiedad y estrés, cuando me hicieron el comentario de que podría estar dentro del espectro, y después de haber escuchado el testimonio de un montón de mujeres y haber leído poco o mucho en las páginas de los institutos que trabajan con personas autistas, a pesar de que yo aún no me adentraba a un proceso de diagnóstico como tal, recuerdo que yo llegué con quien era mi terapeuta en ese momento y le dije con una certeza que no te puedo explicar. Le dije, ya no tengo ni una pizca de duda al respecto. Después de haber escuchado de la boca de tantas mujeres cómo experimentan su vida, su día a día, cómo se perciben a sí mismas y cómo perciben el mundo, y todas las consecuencias que han tenido a nivel físico, emocional y psicológico siendo autistas, en ese momento yo dije, estoy segura de que soy autista. Y unos meses después fue que busqué un lugar donde me hicieran el diagnóstico como tal. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando tú te sabes autista, cuando nadie mejor que tú conoces tu vida, tu pasado, tu presente, cuando todo lo que has atravesado te ha llevado a sentirte diferente en muchos aspectos, es decir, cuando lo sientes en tu piel y sientes un impacto tan grande en tu sistema nervioso, cuando escuchas y lees experiencias y situaciones vividas por otros, con las cuales te identificas al 1000%, no hay nadie que te pueda contradecir. Sin embargo, por supuesto que existen muchas personas que no están actualizadas, que están mal diagnosticando a tantas mujeres, sobre todo, y que por lo mismo esa falta de experiencia a muchas nos hace sentir incertidumbre y nos hace caer en lo que se conoce como el síndrome del impostor, haciéndonos dudar por momentos en que quizá realmente no seamos autistas y sea una idea que se nos metió en la cabeza, por el hecho de que aparentemente no cumplimos con los rasgos que allá afuera tanto se mencionan, los rasgos de Raymond, los rasgos de Sheldon Cooper, los rasgos del típico niño varón que no mira los ojos y que aletea con las manos, o que no habla y repite ecolalias todo el tiempo. El niño que es un cerebrito, un nerd, y que se la pasa apilando los juguetes o jugando con dinosaurios. Entonces, cuando alguien nos dice que eso es el autismo, muchas de nosotras, al no identificarnos plenamente con todo eso, llegamos a dudar de nosotras mismas. Y es una mezcla de emociones porque por un lado nos queremos dar un auto-speech regañándonos, invalidándonos a nosotras mismas, creyendo que estamos locas por pensar algo así.
Pero por el otro lado, vienen a ti todas esas palabras, imágenes, de todo eso que ya escuchaste previamente de otras mujeres que ya tienen un diagnóstico y con las cuales te identificas cañón y entras en una total confusión, en ansiedad, en miedo, porque no sabes qué es lo que pasa, ya no sabes a quién creerle, pero una parte de ti, muy en tu interior, algo que se llama intuición, te dice que avances, que sigas buscando el poder ser escuchada, que busques a algún profesional de la salud mental que te pueda hacer una evaluación y obtener tu diagnóstico. No es un proceso sencillo por todo esto que ya mencioné, que te lleva a caer en el síndrome del impostor, a creer que estás loca y que nadie te va a creer. Incluso lo que me pasaba a mí era que pensaba que si hablaba con alguien al respecto y si no conseguía el diagnóstico correcto, esas personas me iban a querer medicar o llevar a un hospital psiquiátrico. Y eso lo comenté en presencia de mi terapeuta y de mis papás. Recuerdo que me solté a llorar porque siempre presentí que había algo más, que no sabía cómo explicar y que si intentaba hablarlo con alguien, decir la manera en que percibo el mundo, me iban a tachar de loca, me iban a querer llevar con un psiquiatra, así que siempre tuve miedo de hablar. Preferí intentar fluir de la mejor manera en que podía, a lo que hoy sé que se le llama enmascaramiento. Fingir que todo estaba bien en mi vida, esconder todo lo que pasaba en mi cabeza todo el tiempo, el montón de pensamientos y cuestionamientos. Elegí y aprendí a reprimir mis emociones. Aprendí a escuchar y analizar la manera en que hablan los demás e intenté copiar comportamientos lo mejor que pude para encajar, para ser amigas, para sacar buenas calificaciones, para ser una buena hija y hacer lo que todos hacen. Incluso elegí estudiar una carrera profesional cuando realmente no era eso lo que mi corazón anhelaba. Pero eso es lo que se espera de uno en este mundo robótico y automatizado, donde se espera que todos marchemos uniformados como soldaditos. Yo caí en buenas manos, tengo que admitirlo. Obtuve mi diagnóstico de autismo grado 1 después de una entrevista extensa donde hablé de muchas de las situaciones por las que he pasado a lo largo de mi vida, situaciones que para mí han sido difíciles. Obviamente estuve muy emocional durante la entrevista y unos días después me hicieron otras pruebas de las cuales terminé exhausta y sentía que me explotaba la cabeza, porque además intentaba analizar el porqué y el para qué de todo, de cada pregunta o de cada actividad que me pedían hacer. Y bueno, hasta el día que me dieron mi diagnóstico, como tal, mientras tanto viví entre ansiedad, miedo, estrés, insomnio y pensamientos intrusivos por el temor de que después de todo eso me llegaran a decir que no era autista. Neta, fue un infierno, pero tuve que trabajar mucho mi mente, meditar día y noche, cuidar las historias que me contaba en mi cabeza, conectar mucho conmigo misma, con mi amor propio, repitiéndome que no importaba lo que esas personas me fueran a decir, porque yo en mi interior estaba totalmente segura de que era cierto. Y algo tenía claro, que daría más peso a lo que yo pensara de mí misma, más de lo que otros llegaran a pensar de mí. Y también tenía en claro que si no era con ellos, con esos psicólogos, seguiría buscando quien sí tuviera conocimiento sobre el tema y experiencia con mujeres adultas, porque esa es otra. Algunos siguen creyendo que si no obtuviste un diagnóstico de niño, es casi imposible que como adulto puedas ser autista, como si al cumplir la mayoría de edad, por arte de magia, el autismo se te quitara. Bueno, el caso es que pienso y agradezco haber corrido con suerte al haber obtenido mi diagnóstico sin tanto batallar. Digo esto porque sé y he escuchado y leído a tantas mujeres a las que desafortunadamente
Les han diagnosticado trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, bipolaridad, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, o la idea de que son hipocondríacas, que tienen agorafobia, fobia social, entre otros diagnósticos erróneos que lo único que provocan es mucha más confusión, mucha más ansiedad, aislamiento, fibromialgia, pensamientos suicidas, y que por lo tanto las mediquen con un montón de pastillas que lo único que provocan es que se desconecten de sí mismas, que se disocien, que vivan dopadas, provocándoles problemas hormonales, cambios en su estado de ánimo, lo cual a su vez va a afectar aún más sus relaciones interpersonales, su relación consigo mismas y muchísimas otras consecuencias. Así que pienso que yo corrí con suerte. Por lo tanto, para la comunidad autista, como ya lo dije, un diagnóstico no lo es todo. Mientras la persona haga la correcta indagación y se informe y se identifique al 100% con la historia de otros autistas, es más que suficiente. Y créeme, si eres autista, vas a ser la de detective sin duda alguna, como yo, y como muchos otros lo hacemos, tomando el autismo como uno de nuestros intereses profundos, porque sin duda alguna, cuando se te mete algo en la cabeza, y ese algo puede ser la respuesta a tantos porqués de tu vida, no hay poder superior que te detenga. Y a eso se le llama autoconocimiento. Una de las primeras personas a quien escuché hablar sobre el autismo en mujeres, que fue entrevistada por Elisa Farías, una chica mexicana autista con TDAH, que por cierto tiene su canal de YouTube, donde comparte mucha información, por si quieres buscarla. Se llama Hablemos de Neurodesarrollo. Ella entrevistó a la psicóloga Lola Garrote. Ella es española y seguramente muchos la conocerán. Fue para mí impactante escuchar cómo hablaba de su experiencia trabajando desde hacía casi 20 años con personas autistas. Y recuerdo que con mucha humildad Lola aceptó que le hacía falta actualizarse, porque incluso ella misma, años atrás, había asegurado, contó la historia de una niña que ella aseguró en su momento que no era autista, no le dio un diagnóstico. Sin embargo, años después, la madre de esta niña la contactó pidiéndole que por favor la atendiera y volviera a verificar su personalidad, sus rasgos. Y cuenta que fue una revelación para ella darse cuenta de todos los rasgos que esta niña presentaba como parte del espectro autista y que ella misma años atrás había pasado por alto. Habló acerca del masking, de esa capacidad que tenemos muchos autistas para enmascarar conductas y diálogos, lo cual permite que pasemos desapercibidos por la sociedad. Habló de cómo ella en su consultorio ha podido ser testigo de cómo las mujeres tenemos altas capacidades para hacer esto, el masking. Y recuerdo que puso el ejemplo de una mujer adulta, la cual a simple vista no era muy creíble que pudiera encontrarse dentro del espectro, dado que era una mujer profesionista, muy exitosa, que se vestía muy elegantemente, que tenía relaciones con todo tipo de personas, con altos ejecutivos, y tenía una vida aparentemente exitosa. Y digo aparentemente exitosa porque no por nada estaba acudiendo con una psicóloga. Comentó que incluso a ella le resultaba difícil aceptar que dicha mujer pudiera ser autista, pero que en una ocasión tuvo la oportunidad de reunirse con esta mujer fuera de su consultorio y cuando iban caminando por la calle se toparon con un tumulto de gente. No sé si era una marcha, una protesta o qué, pero el caso es que el estar en presencia de tanta gente notó cómo esta chica se comenzó a desesperar y a poner un poco ansiosa. Y no recuerdo si ese mismo grupo de gente estaba haciendo mucho ruido o pasaron cerca de otro lugar donde había ruido. Y esta chica básicamente comenzó a sentir
que colapsaba y empezó a hacer algunas estereotipias para autorregularse. Y obviamente se perdió la conversación que habían iniciado previamente. Fue como si se transformara ante sus ojos y al observar todo esto, Lola pudo confirmar algunos rasgos autistas que durante las sesiones de psicoterapia, que ya habían sido varias, nunca se habían hecho visibles. Se entiende que esta chica ejecutiva enmascaraba también incluso en las sesiones de psicoterapia. Y es que es así, mientras no haya un detonante, un disparador, un estímulo que regule tu sistema nervioso y por lo tanto no tengas la necesidad de hacer adecuaciones o de cambiar tu conducta o tu estado de ánimo, mientras no haya algo entre comillas fuerte que provoque cierta reacción desconcertante, muchos rasgos autistas no serán visibles para el resto de las personas, pero no quiere decir que no estén ahí. Sucede que muchas de nosotras hemos aprendido a manejarlos o a ocultarlos o reprimirlos con tal de no demostrar algo que no sea, entre comillas, bien visto o esperado ante la sociedad. Porque sabemos que todo aquello que se sale de la norma suele ser muchas veces juzgado. Y por supuesto, lo que todos queremos en nuestro interior es agradar a los demás, caerles bien, no sentirnos señalados o rechazados. Es por ello que muchas personas eligen ponerse máscaras. Y no solo hablo de las personas neurodivergentes, hablo de todos en general, porque las máscaras están por todos lados. Es lo que desafortunadamente aprendemos a hacer desde que somos niños, por el miedo al qué dirán, por el miedo al rechazo. Aunque muchos en algún momento de la vida aprenden a perderle el miedo al qué dirán y comienzan a trabajar en sí mismos, y creo que eso es lo que todos deberíamos hacer. En el caso de muchas mujeres autistas, he escuchado en múltiples ocasiones que desde que eran niñas aprendieron a ensayar frente al espejo gestos, posturas, incluso diálogos, fijándose en las telenovelas, las películas, y a muchas de ellas sus mamás les enseñaron a hacer esto. Así que lo aprendieron y lo hicieron un hábito, el enmascaramiento. Muchas de nosotras hacemos esto de manera inconsciente. Yo honestamente no recuerdo cómo fue mi proceso, no recuerdo haciendo nada de esto frente al espejo, pero lo que sí recuerdo es que siempre he practicado diálogos, conversaciones en mi cabeza, todo a nivel mental, y lo sigo haciendo con frecuencia. Ya dije en el episodio donde hablo acerca de mi infancia que tengo algunas lagunas mentales de cuando era pequeña, y recuerdo solo algunas cosas, sobre todo ya de los últimos años de la primaria. Quizá de los primeros 2 o 3 años tengo recuerdos muy vagos y ni se diga del kinder. Si bien yo no tuve problemas de lenguaje en sí, o no que yo sepa o que recuerde, lo que sí recuerdo es que desde pequeña se me dificultaba la pronunciación de algunas palabras, como es el caso de la letra R, que hasta la fecha de repente se me llega a escuchar. Al igual que con la letra S, antes era mucho más marcado y recuerdo que mis papás llegaron a considerar cortarme el frenillo de la lengua, esta cosita que está debajo de la lengua. Recuerdo que fuimos con un tío abuelo que era médico y él nos habló del procedimiento, que según era algo muy sencillo, que consistía en ponerme, supongo que algo parecido a la lidocaína, según para que no me doliera, y cortarme con una tijerita esa parte debajo de la lengua para que pudiera pronunciar mejor. Gracias a Dios no se hizo, no recuerdo exactamente por qué, pero obviamente supongo que yo no quise y mis papás no me obligaron a nada y se los agradezco. Una cosa que no he compartido en este podcast y que olvidé mencionar en el episodio donde hablé acerca de las ecolalias es que si bien yo no recuerdo, y no le he preguntado honestamente a mi mamá, yo no hacía esto de repetir palabras. Sin embargo, y esto es algo, repito, nunca lo había compartido con nadie, hasta que lo escuché de otra autista
y entendí que las ecolalias no solo son de manera verbal, sino que también pueden hacerse de manera mental. Y esto sí es algo que me ha acompañado toda mi vida. Y no sé qué tan fácil sea de entender lo que voy a decir, pero verás, en mi mente yo repito palabras. O sea, cuando estoy viendo una película o escuchando una canción o una charla o una clase de algo, no abro la boca, pero en mi mente voy repitiendo exactamente todo lo que la otra persona o la otra voz está diciendo. Literalmente voy repitiendo cada palabra o frase e incluso puedo ver la imagen de las palabras proyectándose en mi cabeza. Quizá esto pueda sonar un poco loco, pero vaya, es como si conforme voy escuchando las palabras, que obviamente vienen del exterior, yo es como si yo escribiera o en mi mente alguien o algo escribiera en en una pantalla o como en un pizarrón frente a mí y yo pudiera visualmente ver, leer esas palabras y al mismo tiempo las voy repitiendo en mi cabeza, para mí únicamente, obviamente pues nadie escucha porque es todo a nivel mental. Vaya, es imposible que alguien se entere de lo que estoy haciendo, pero sí, básicamente es como que voy repitiendo las palabras en mi mente y visualizando esas palabras a su vez pues no, sí, en mi mente, como si tuviera un proyector enfrente. Este tipo de cosas que no son notorias para los demás es parte de lo que a muchos autistas nos hace pasar desapercibidos y obstaculiza el obtener un diagnóstico. Yo personalmente nunca había hablado con nadie de la manera en que opera mi mente y mis emociones hasta que acudí por primera vez a psicoterapia hace muy poquitos años, y me atreví a comenzar a compartir un poco de esto. Recuerdo que a mi terapeuta le llegué a preguntar si, por ejemplo, ella durante la noche podía hacerse consciente de lo que estuviera soñando y despertarse, no sé, para ir al baño, tomar agua o lo que sea, o aunque tuviera insomnio o algo la hiciera que se despertara. El caso es que le pregunté si ella podía, si tenía la capacidad de regresar nuevamente al sueño, retomarlo donde se había quedado, pero esta vez ya un poco más consciente y poder como entrar al sueño y darle otra dirección a lo que sea que hubiese estado soñando previamente. O sea, como si tuviera la capacidad de cambiar, de manejar el sueño, el personaje, el diálogo, etcétera. Y se lo pregunté porque dije, bueno, pues ella pues es alguien que trabaja con otras personas, que atiende pacientes y que escucha, ¿no? Sus procesos mentales. E incluso, pues, la idea era preguntarle si ella había tenido una experiencia así, si ella podía hacer esto, que era algo que siempre tuve la duda en mi cabeza y nunca lo había, pues, platicado con nadie. Siempre tuve la duda con respecto a si todos los seres humanos podemos hacer este tipo de cosas o si solo era yo. Y recuerdo su cara cuando le hice esa pregunta. Puso cara de what y simplemente me dijo no. Y no me dijo nada más. Y bueno, entendí que no a todos nos pasa esto. La idea desproporcionada y contradictoria que se tiene sobre las personas autistas de que o bien tienen retraso mental o son unos nerds como Sheldon Cooper, es algo que también obstaculiza el que muchas personas, no solo mujeres, pasemos desapercibidos, dado que algunos rasgos cognitivos neurodivergentes, al no poder ser observados por los demás, como es el caso de lo que acabo de platicar, de los sueños, de lo que ocurre en los sueños, y de las ecolalias mentales y las palabras que puedo ver yo dentro de mi cabeza, pues mientras nosotros
no lo externemos, me refiero a los autistas, a los neurodivergentes, será imposible que otros entiendan la manera en que pensamos y analizamos las cosas. Tal es el caso de algo que comencé a observar hace mucho tiempo y que, al igual que con los sueños, me preguntaba a mí misma si también los demás pensaban igual que yo, si analizaban las cosas y sacaban conclusiones como yo lo hacía. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que no todos tenemos las mismas capacidades y me llamaba mucho la atención ver cómo algo que para mí era bastante lógico, para otras personas no lo era en absoluto. Y tal es el caso de algunas pruebas psicológicas o psicométricas que suelen aplicar algunas empresas, algunos outsourcings, cuando estás en un proceso de reclutamiento. He tenido varias etapas en mi vida en que he tenido que acudir a un montón de entrevistas y no sé ahora, pero anteriormente estaba muy de moda eso de las pruebas psicométricas, psicológicas, porque básicamente era como la puerta de entrada para ver si eras acreedor a ya tener una entrevista, ¿no?, con el reclutador. Primero te mandaban a hacer las pruebas y recuerdo que te hacían preguntas un tanto capciosas, preguntas relacionadas a tu personalidad y a la manera en que responderías ante determinadas circunstancias, en las que, por cierto, me volví experta analizando el trasfondo de cada pregunta por tantas entrevistas y tantas pruebas psicométricas a las que tuve que asistir. Por ejemplo, me preguntaban si me consideraba una persona muy sensible emocionalmente o si se me dificultaba tomar algunas decisiones, para lo cual obviamente la respuesta honesta era que sí. Pero yo reflexionaba con respecto al trasfondo de dichas preguntas y pensaba en qué era lo que la empresa esperaba que yo respondiera, sobre todo relacionado a la vacante para la cual me estaba postulando. Como ya lo dije, por supuesto la respuesta honesta era que sí. Yo sabía que mi personalidad era bastante sensible y se me dificultaba tomar decisiones. Te hablé de esto en episodios pasados con respecto al proceso de la toma de decisiones para las personas neurodivergentes, tanto autistas como con TDAH y altas capacidades, que no es que no sepamos o no podamos tomar decisiones, sino que a veces necesitamos un poco más de tiempo para elegir entre una u otra cosa, porque enseguida llegan múltiples cuestionamientos a nuestra cabeza del por qué y el para qué y qué tipo de resultado o consecuencia resultaría de si elegimos una u otra cosa. Como cuando a un niño le pones muchas opciones de comida o le preguntas qué quiere de entre como 10 opciones, eso puede llegar a ser desesperante y causar estrés y ansiedad. Como cuando yo era niña y mi mamá me decía que eligiera solo un par de zapatos escolares y me costaba trabajo decidirme, y ella solía decirme que era muy insegura. Sin embargo, con el paso del tiempo pude observar y entender el procesamiento que ocurre en mi cabeza para poder elegir solo una opción. Al igual que me sucedía con las infinitas piezas de pan dulce que mis papás compraban cuando era niña, y yo optaba de plano por cortar con un cuchillo un pedacito de cada pan porque quería probarlos todos y se me dificultaba elegir solo uno. Sin embargo, uno crece con todos esos juicios creyendo que eres una persona insegura y que por lo tanto se te dificulta tomar decisiones. Así que, volviendo al tema de las pruebas psicométricas, de las entrevistas de trabajo, yo analizaba el trasfondo de esas pruebas, de esas preguntas, y elegía todas aquellas respuestas que, por supuesto, mostraran una personalidad con mucha seguridad en mí misma, capaz de tener un buen manejo de mis emociones, todo aquello que mostrara que era una persona con tolerancia a la frustración, cosa que en realidad no es así, pero bueno, y capaz de afrontar cambios repentinos, cosa que tampoco es
algo que se nos dé mucho a los autistas. Y también elegía todas las respuestas que mostraran que no tenía ningún problema para relacionarme con todo tipo de personas. Y nuevamente, obviamente sí, siempre se me ha dificultado, pero entendía que si quería pasar al menos a la siguiente ronda de entrevistas, tenía que elegir respuestas que se acercaran a lo que la empresa seguramente quería escuchar, a lo que estaba buscando en un perfil para cubrir cierta vacante. Obviamente eran procesos muy agotadores a nivel mental por el exceso de análisis que eso implicaba, y eso como ya te puedes dar cuenta, analizo, reflexiono, me cuestiono muchísimas cosas para llegar a una conclusión. Así que tuve que aprender a leer entre líneas y a interpretar lo que creía que la empresa quería que yo respondiera. Y con todo esto no quiero decir que no sea capaz de lidiar con todos esos rasgos neurodivergentes que acabo de comentar, porque me atrevo a decir que tengo la capacidad y he aprendido a lo largo de mi vida y por todas las experiencias que he vivido, sobre todo en el ámbito laboral. He aprendido a tomar decisiones importantes, a lidiar con los cambios de última hora, que suelen ser sumamente estresantes. He aprendido y he podido ser multitasking. He aprendido a manejar y también a reprimir muchas de mis emociones. Por supuesto, he cometido algunos errores, pero también he aprendido a corregirlos. Y eso es algo de lo que me siento muy orgullosa de mí. Si la cago, la limpio inmediatamente. He aprendido a resolver problemas de todo tipo, de logística, problemas que involucren el trato con personas. Si escuchaste el episodio donde te hablo acerca de mis intensas experiencias laborales, te podrás dar una idea de muchas de las cosas que he aprendido. Así que todo esto es para explicar cómo opera mi mente, cómo opera una mente neurodivergente, cómo opera la mente de una mujer neurodivergente, lo cual hasta ahora resulta complicado para muchos profesionales de la salud mental poder detectar, porque hasta ahora la mayoría de las pruebas que se utilizan para diagnosticar el autismo siguen estando basadas en el género masculino y en el comportamiento de los varones. Y quiero mencionar que algo que también favorece el hecho de que muchas mujeres no tengamos un diagnóstico o ni siquiera se sospeche que somos autistas es nuestra cultura. Una cultura en donde se ha normalizado que ciertas conductas vistas en las niñas son normales y son lo que se espera que hagamos, a diferencia de los varones. Se espera que como mujeres seamos más tranquilas, tímidas e introvertidas, que estemos quietecitas, que nos sentemos con las piernas cerradas y apretadas, que no andemos por ahí gritando porque parecemos locas, a diferencia de si un niño es hiperactivo y grita y rompe y pelea y contesta, lo cual se llega a tomar como una mala educación o actitud desafiante, pero se ve hasta cierto punto normal. Vaya, no genera sospechas. Pareciera que ser tímida y reservadas es sinónimo de estar bien educadas y de ser buenas niñas. Es decir, aislarse o tener pocas amistades o pasar mucho tiempo jugando con muñecas, vistiéndolas y desvistiéndolas una y otra vez, o acomodando a todos los muñequitos en cierto orden, o armando rompecabezas, o jugando a la cocinita y limpiando todo como con cierta obsesión, etcétera. Todo eso pueden ser intereses profundos. Se ve normal, se considera algo normal en una niña. En cambio, si un niño varón es tranquilo, si no juega con el resto de los niños fútbol o las luchas, eso sí llega a llamar la atención o a generar sospechas, porque no es una conducta esperada por la sociedad. Mientras tanto, para las niñas sí. Es muy común que en el ámbito escolar los papás o los profesores suelan decirles a los niños que se junten con las niñas para hacer los trabajos en equipo, por la idea de que las niñas somos más perfeccionistas y estudiosas.
Aunque hoy en día es bien sabido que el perfeccionismo no es algo muy bueno, dado que genera mucho estrés y ansiedad. Sin embargo, muchas de nosotras hemos aprendido a hacerlo para ser niñas buenas, bien portadas, no permitiéndonos mostrar emociones como la rabia y la impotencia, dado que eso en nuestra sociedad no es bien visto en una mujer. Por el contrario, se nos enseña a ser serviciales, a ponernos en último lugar. En nuestra cultura mayormente machista sigue estando vigente la costumbre de que la mujer le sirve la comida al marido y a los hijos y ella come o se sienta a la mesa hasta el final o se está levantando a la cocina con frecuencia para servirles. Yo misma crecí con esa ideología. Mi mamá, mis tías, mis abuelas, todas las mujeres recuerdo que hacían eso. Incluso hay mujeres a las que se les facilita comer en la cocina, muchas veces incluso de pie, porque como están sirviéndole la comida a los demás, les resulta más cómodo comer ahí de pie o picotear algún bocado cuando tiene oportunidad. También se nos enseña a no quejarnos de nada, con la idea de que tenemos que ser unas guerreras, unas chingonas, que tenemos que poder con todo, con el trabajo, con la casa, con los hijos, con el marido, etc. Siempre es la mujer la que está al tanto de las tareas de los niños, por lo general a cargo de la cocina, de la limpieza, de tener el control, toda la logística de la casa, de las actividades, de todo, de los hábitos, de la alimentación, en fin. Y sé que no hablo por todos. Existen familias en que no todo es así, pero creo que en al menos un 80% de los casos sí sigue siendo así, por la cultura, por las costumbres, por el qué dirán. El perfeccionismo nos lleva a estar en constante esfuerzo por querer lograr cosas. Y en ese querer lograr cosas adoptamos hábitos y comportamientos que nos desconectan de nosotras mismas. Perdemos nuestra autenticidad. Y en esta era, con el feminismo como moda, nos exigimos aún más. Tantas mujeres empresarias trabajando de tiempo completo y haciendo parecer que pueden o podemos con todo. Derivado de ello, es común que generemos estrés crónico, por tanto reprimir nuestras propias necesidades, dejándolas de lado con tal de agradar y complacer a los demás, intentando demostrar que somos guerreras incansables e implacables, siendo las niñas buenas y bien portadas y educadas que la sociedad espera ver. Excelentes madres, excelentes parejas, excelentes profesionistas, excelentes en todo. No es coincidencia que cada vez hayamos más mujeres con enfermedades autoinmunes, linfoma, fibromialgia, lupus, Hashimoto, cáncer, etc. Todo eso que no nos permitimos expresar en el transcurso de nuestra vida, lo somatizamos como enfermedades. Nos creemos responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Cargamos con todo ese peso y nos culpamos cuando sentimos que no lo estamos logrando. Algo que también obstaculiza el diagnóstico en las personas de sexo femenino neurodivergentes es, por ejemplo, la normalización de que como mujer es común que seamos más sensibles en muchos aspectos, a nivel sensorial, a nivel emocional. Se suele creer que eso es consecuencia de nuestras hormonas, de cuando estamos en nuestro periodo menstrual o en la menopausia. Se normaliza que tengamos de repente explosiones conductuales o que estemos más emocionales o que estemos deprimidas y retraídas, cuando muchas veces esto puede ser señal de un colapso autista, también conocido como meltdown o shutdown. Sin embargo, eso no levanta ninguna sospecha. Pero si este tipo de conductas se hicieran presentes en un varón, sería más llamativo, dando pie a que se considere la posibilidad de que se encuentre dentro del espectro, o al menos un motivo por el cual llevar al niño con un psicólogo. Pareciera como si las mujeres siguiéramos teniendo menor importancia en nuestra sociedad, a pesar de que con el feminismo se han estado haciendo cambios, pero no lo suficientes como para ser objeto de estudio
de investigación. Y esto se puede comprobar de muchas maneras. Además del hecho de que durante años no fue de vital importancia estudiar el comportamiento neurodivergente en las niñas, hay un estudio que demuestra el neurosexismo, realizado por parte del neurobiólogo Ben Barres, el cual es un hombre transexual. Él cuenta que cuando cambió de sexo, fue muy notorio que siendo hombre tuvo mayor éxito a nivel profesional. Fue mejor valorado en su vida académica y recibió mejores ofertas de empleo, siendo evaluado como más apto y mejor capacitado para las actividades, mucho más que antes cuando era percibido como mujer. Y la pregunta es, ¿acaso cuando cambió de sexo también cambiaron sus habilidades o capacidades? Parece incongruente, ¿no? Pero eso demuestra que las mujeres seguimos estando en segundo plano. No hay la suficiente intención o interés en adentrarse más en los procesos cognitivos y conductuales de las mujeres. Otro rasgo que quisiera mencionarte, el cual había estado en mi cabeza todo este tiempo, y no fue sino hasta que pude escuchar a otros autistas hablar de ello, fue que pude entender que no era la única que razonaba de esta manera. Y es con respecto a esta costumbre que tienen las personas cuando te saludan y te preguntan ¿cómo estás? Yo siempre me cuestioné si realmente la gente tenía o tiene la intención de saber verdaderamente cómo estás. Y recuerdo que me estresaba y me generaba cierto nivel de ansiedad que me preguntaran eso, porque en mi cabeza aparecían tantas respuestas, tantas posibilidades que respondían a esa pregunta, y muchas veces me incomodaba porque no sabía expresar cómo me sentía, sobre todo cuando no me sentía de todo bien. Pero con el paso del tiempo pude observar y entender que esa pregunta la gente la utiliza más bien como una simple formalidad para saludar. Y hubo una etapa de mi vida en especial en la cual esto me generaba mucho más conflicto interno. Por supuesto, nunca lo comenté. Fue cuando tuve la experiencia de vivir con una persona que podría decir que era mi roomie. Y por lo mismo que convivíamos muy de cerca, yo sabía que en muchos momentos ella no se encontraba bien a nivel emocional. Pero era para mí muy curioso ver que cuando llegaba alguien, otra persona, y le decía, hola, ¿cómo estás? Mi roomie contestaba con una sonrisa y decía, muy bien, ¿y tú? Y yo, dentro de mí, decía, o sea, me cuestionaba, decía, ¿cómo si yo sé que ella no está bien en este momento, ¿por qué dice mentiras? O sea, ¿por qué dice que está bien? Y era chistoso porque la otra persona también contestaba lo mismo. Bien, ¿y tú? ¿No? Y yo solo observaba y me sentía confundida. Y pronto entendí que esa frase de hola, ¿cómo estás? Para nuestra sociedad neurotípica es una simple formalidad y no quiere decir que la otra persona esté realmente interesada en saber si estás bien o no. Así que eso me ayudó a sacar la conclusión de que no tenía que estresarme cuando alguien me preguntara, hola, ¿cómo estás? Y aprendí a hacer lo que todo el mundo hace. Aunque se me sigue dificultando, pero la verdad, con la intención de no desgastarme y sobre todo si la persona no es alguien muy cercana a mí, pues contesto lo mismo. Bien, ¿y tú? Y eso es algo que muchos autistas considerados como Asperger o autistas grado 1, a los que se nos suele decir que somos más funcionales, esas son el tipo de cosas a las que realmente se refiere la funcionalidad, lo cual quiere decir que tenemos cierta capacidad para analizar y razonar las cosas de cierta manera y por lo tanto sacar conclusiones y tener conductas que aparentemente son más normales
ante los ojos de los demás, lo cual no levanta ninguna sospecha de una mente autista, pero que no significa que no esté presente el pensamiento neurodivergente, como te lo acabo de platicar, porque nadie se entera del proceso mental, de los cuestionamientos, de la percepción que estás teniendo en tu cabeza. Si no lo externas, pues nadie se entera de esto. Y si a esto le sumamos que las mujeres tenemos una mayor capacidad introspectiva y no tan impulsiva, a diferencia de los hombres, lo cual nos sirve para adaptarnos más al entorno, tal cual como camaleones que cambian de color para camuflarse en el ambiente como herramienta de supervivencia. Y hay otro rasgo del cual no te he hablado antes, pero que igualmente cuando lo escuché de otros autistas me dio mucha risa, pero me fue de utilidad para conocerme mejor, para aceptarme y para dejar de culparme a mí misma por percibirme de manera negativa. Tiene que ver con algo que nos ocurre a muchos autistas a la hora de relacionarnos con otras personas, y te lo quiero explicar con un ejemplo que me ocurrió el año pasado aproximadamente, comenzando por decir que si bien es complicado en algunas ocasiones conocer gente nueva, ya que suele ser un poco estresante por muchísimas razones que no voy a detallar en este momento, porque si no me llevo todo el episodio. Sin embargo, no quiere decir que no podamos relacionarnos, socializar, hacer nuevas amistades. Y no digo que a muchas personas neurotípicas se les facilite siempre, pero no creo que tengan el mismo tipo de dificultades que tenemos los autistas. Bueno, sucede que en una ocasión yo estaba acudiendo a clases de quinoterapia y de repente un día llegué y había una chica, la cual el instructor me comentó que hacía un par de años ella había estado colaborando ahí con él y que aprendió mucho acerca del tipo de terapias, y era una chica de mucha confianza, en fin. Pero como esta chica actualmente estaba radicando en otra ciudad, solo estaba de visita por un par de días y la semana siguiente se iba a ir, iba a regresar a su ciudad, ¿no? Y este señor, el instructor, me dijo que él pensaba que sería bueno que fuéramos ella y yo a tomarnos un café para que platicáramos y nos conociéramos. Pero me lo dijo casi estando ella ahí enfrente. Y para mí fue un poco incómodo porque yo me encontraba en una etapa un tanto complicada, de mucho aislamiento y trabajo interior. No estaba relacionándome mucho con otras personas y honestamente no me emocionaba del todo reunirme con una persona que no conocía, y sobre todo que fuera algo que básicamente me estuvieran imponiendo, o al menos así lo percibí. Tuve la oportunidad de conversar un poco con ella estando ahí en el lugar y no me quedó más que ponerme de acuerdo para ver qué día podíamos vernos en la semana antes de que se fuera. Así que quedamos en vernos el siguiente lunes, ¿no? Y quedé de escribirle en el transcurso de la mañana para acordar el lugar. No te voy a mentir, pero mi fin de semana previo a que llegara ese lunes no fue del todo relajado por el simple hecho de pensar en que el lunes tenía que reunirme con esta persona. Así que me hice un diálogo interior diciéndome a mí misma los beneficios de conocer a alguien nuevo, de hacer quizá una nueva amiga, de tener la oportunidad de escuchar otros puntos de vista, poner en práctica mi capacidad para socializar, etc. Y por supuesto tenía claro que era una buena idea. Y sin duda sería y fue una buena experiencia. Sin embargo, al llegar el día en cuestión, el lunes, empecé a sentir mucha resistencia, frustración, estrés, hueva. Me empecé a preguntar de qué rayos iba a hablar con esta persona que no conocía. En fin, me costó mucho trabajo decidirme a escribirle. Incluso llegué a considerar inventar algo para cancelarle o desear que fuera ella la que me cancelara a mí.
Pero como ya te platiqué en el episodio 29, como autista se me complica mucho mentir, me estresa aún más y si lo hiciera me generaría mucha culpa. Así que finalmente me atreví, tomé valentía y le escribí. Y bueno, el caso es que nos vimos un rato por la tarde. Estuvimos platicando, aunque al terminar caminamos en dirección al estacionamiento donde yo había dejado el auto y ella iba a ir a otro lugar que quedaba muy cerca y me dijo que la acompañara, pero ahora sí era demasiado para mí. Ya era de noche y todavía me esperaba media hora de camino hacia mi casa, así que no recuerdo qué le dije a detalle, pero le dije que no, gracias. A lo que voy es que antes yo creía que ese tipo de resistencia para socializar y conocer gente solo me pasaba a mí y antes solía juzgarme y culparme diciéndome a mí misma cosas como que era una ojete, una payasa, antisocial, tal cual, una Grinch, una apretada, en fin, todos los autojuicios que te puedas imaginar que me hacían sentir mal, por supuesto, y que antes no entendía por qué yo actuaba de esa manera y me sentía así, con esa, tal cual, con esa resistencia tan grande. Pero cuando tuve la oportunidad de leer un post en Instagram de un chico autista de España, donde relataba este tipo de sentimiento y de comportamiento y que le ocurre lo mismo que a mí, el leer ese post y además leer los comentarios de muchos otros autistas que coincidían con ello, me sirvió mucho para entender de entrada que no soy la única que se siente así, que no soy la única a la que le ocurre este tipo de conflicto interno, de resistencia, y que esta manera de pensar y de actuar tiene que ver con un rasgo al que se le conoce como rigidez mental y con otro rasgo que está relacionado con la dificultad para fluir con los cambios repentinos o situaciones sorpresivas que te sacan de tu zona de confort o de lo ya conocido y que a muchos autistas nos dificulta la existencia, pero que para otras personas esto es algo con lo que pueden fluir normalmente sin problema alguno y que en dado caso de que no tengan ganas de reunirse con otra persona, simplemente se inventan algún pretexto y le cancelan o sin problema le dicen que están cansados y que no tienen ganas de salir y punto. Pero verás, para mí este proceso puede llegar a ser complicado, pero más que complicado, me puede llegar a generar mucho estrés y ansiedad por el simple hecho de pensar si quiero ir o no quiero ir. Y si no quiero ir, ¿qué le puedo decir a la otra persona para cancelar? Y si le cancelo, me sentiría mal. Y si miento y me invento una excusa, también me sentiría mal. Pero a su vez me siento mal también porque pienso que es una buena idea salir y convivir y conocer a alguien nuevo. Pero como puedes ver, todo eso me puede llegar a generar un conflicto interno muy cañón. Pero te platico esta experiencia porque muy seguramente nadie a mi alrededor se pudo haber dado cuenta de lo que esa situación generó en mí en esa ocasión, ni en mi estado mental, ni en mi estado emocional, y seguramente que no dudo que haya habido alguna reacción química en mi cuerpo, principalmente cortisol por el estrés que yo misma me generé. Y tengo que decir que no siempre es así, sobre todo si estoy acompañada de personas a las que ya conozco, ya que esto me ayuda a generar mayor confianza y puedo fluir mejor. Que era lo que ocurría cuando estaba con alguna de mis mejores amigas o con mi prima o con mi hermana durante mi infancia y adolescencia. Sin embargo, ya de adulta, el hecho de haberme mudado de ciudad en ciudad
en varias ocasiones y de cambiar de un trabajo a otro, eso comenzó a ser en cierta manera un poco más complicado. Y no es que fuera complicado en sí, porque creo que a muchos nos llega a pasar cuando llegamos a un lugar nuevo y no conocemos a nadie, pues a veces sí da algo de hueva tener que socializar. Sé que no hablo por todos. Por supuesto, tengo la capacidad para relacionarme, para hacer amistades. La gente que medio me conoce o que me ha tratado en alguna etapa de mi vida seguramente se extrañará de escucharme decir esto. Pero la cosa es que todo esto que comento ocurre a nivel interno y eso a veces me genera cierto nivel de estrés y ansiedad y por supuesto nadie, absolutamente nadie, tiene conocimiento de todo este proceso que ocurre en mí. Y bueno, también humildemente tengo que aceptar que durante mi juventud, sobre todo cuando inicié la universidad y unos cuantos años después, el beber alcohol socialmente me ayudaba a desinhibirme, como a muchos, a tomar valentía y así poder relacionarme con mayor fluidez. Aunque por supuesto eso también trajo consigo muchas consecuencias. Algo que también hace que muchas mujeres autistas pasemos desapercibidas son algunos stimmings, los cuales también se ha llegado a normalizar por el género. Muchas de nosotras no aleteamos, ni caminamos en círculos, o aplaudimos, o caminamos de puntitas. Lo que hacemos es no dejar de agarrarnos el pelo, o rascarnos la cabeza hasta sacarnos sangre, pero que nadie se da cuenta de ello, o nos mordemos los labios o la lengua hasta cortarla. También es algo de lo que nadie se entera, por supuesto. Algunas solemos ponernos las manos entre las piernas, entre los muslos y apretamos. Muchas bailamos o hacemos ejercicio para autorregular la ansiedad o hacemos limpieza obsesivamente. Otras tejen o dibujan, etc. Actividades, nuevamente, que están vistas como algo normal en una mujer, lo cual, por supuesto, no levanta ninguna sospecha de que pudiéramos estar dentro del espectro. Todo eso también es considerado stimming o estereotipias. Ya te platiqué en episodios pasados que yo solía jugar con mis Barbies y creaba diálogos internos solo en mi mente, sin necesidad de estar moviendo mucho a los muñecos. También solía hacer juegos un poco extraños que solamente yo entendía y que por lo mismo prefería en su mayoría jugar sola. Por supuesto, todas estas cosas obviamente no eran observables ni entendibles por personas ajenas a mí. Y nuevamente, esto es algo que no se tiene considerado, pero hay algo que me interesa platicarte ahora, y es acerca de las consecuencias por ser mujer y ser autista. Y quiero recalcar esto porque si bien ya quedó claro que el simple hecho de ser mujer dentro de una cultura en su mayoría machista nos ha llevado a muchas de nosotras a creer que tenemos que cumplir con ciertos roles, anteponiendo a los demás antes que a nosotras mismas, lo cual nos lleva a querer ser unas guerreras implacables y convencernos de que podemos con todo. Pero ser una mujer autista implica mucho más que eso, que el simple hecho de querer cumplir con un rol. Quiero hablar en nombre de tantas mujeres autistas a las cuales he leído y he escuchado relatar sus historias y el tipo de experiencias que han vivido y con las cuales me identifico mucho por mi propia experiencia de vida. Ser autista implica muchos rasgos, los cuales nos llevan a tener dificultades en cuanto a la interacción con otros. Rasgos como la literalidad, que suele complicar la manera en que interpretamos las palabras de otras personas, la sensibilidad emocional, la cual nos lleva a empatizar en exceso con las emociones de otros, en conjunto con la inocencia y nuestra gran capacidad altruista,
que nos hace interesarnos a veces de manera muy intensa y obsesiva en querer ayudar a los demás, sobre todo si percibimos que hay una necesidad, al grado de que lo convertimos en un interés profundo y por lo tanto se convierte en nuestro hiperfoco. Nuestra personalidad con una baja autoestima y gran desvalorización, sobre todo en nuestra adolescencia y juventud, que es la etapa en la cual se hace muy presente la necesidad de encajar, de agradar y ser aceptadas y ser aprobadas, considerando que a muchas de nosotras no nos enseñaron a conocernos y a conectar con nuestras emociones y con nuestras necesidades y a entender el porqué de nuestra personalidad tan sensible y emocional, a entender que tenemos un tipo de pensamiento divergente, el cual nos mantiene en confusión constante con respecto a cómo opera el mundo. Nuestra personalidad ingenua, aunada a la idea que desde pequeñas a muchas nos meten en la cabeza con respecto a las princesas de Disney, la cual nos lleva a idealizar a muchos hombres, y más aún cuando muchas de nosotras no sentimos o no percibimos haber tenido esa aprobación por parte de nuestros padres, varones, por diversas razones. Todo eso a las mujeres nos hace susceptibles a mostrarnos aún más vulnerables ante los demás. Nos convierte en presas fáciles del acoso escolar, del abuso sexual cibernético y de la violencia en las relaciones de pareja. Y no solo en las de pareja, también en relaciones de amistad. Quiero predicarte una historia. Es de una chica autista, adulta, que hizo una publicación en redes sociales el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para erradicar la violencia en contra de las mujeres, poniendo como título la palabra denuncia. Las mujeres autistas, neurodivergentes, discapacitadas, son más propensas al peligro. En el relato comparte su experiencia acerca de múltiples abusos a nivel emocional, psicológico y sexual, y los motivos por los cuales muchas mujeres elegimos callar una experiencia así, que va desde miedo a las represalias, sentimiento de culpa y vergüenza, falta de pruebas, y en el caso de autistas, temas como la lexitimia, de lo cual ya te hablé en episodios anteriores, que implica una desconexión con nuestras propias emociones y genera confusión en cuanto a cómo nos sentimos al respecto, por qué actuamos de cierta manera, etc., lo cual también nos puede llevar a una disociación como mecanismo de autodefensa y protección generada por el trauma vivido. Ella inició una relación de pareja a sus 18 años con un hombre que era mayor que ella por 6 años. Ante sus familiares y amigos, él era un hombre muy afectivo y gracioso. Era un hombre culto, amante de los animales, hablaba de hijos, de matrimonio, de proyectos, en fin. Después de un tiempo descubrió que este hombre tenía una doble vida virtual. Ligaba con chicas a través de las redes sociales, básicamente era un acosador. Después de un tiempo comenzó a agredirla psicológicamente, criticando y menospreciando su cuerpo, exponiendo sus fotos privadas. También, por supuesto, hubo abuso emocional, pero a pesar de lo que ocurría, ella, al no saber en ese entonces que era autista y todos los rasgos que acompañan a la condición, no se decidía a dejar la relación por ciertas razones como la literalidad, que hizo que desde pequeña todo lo que le dijeron acerca de cómo tenía que ser una relación de pareja, que era algo que se tenía que tomar en serio, que era una responsabilidad muy grande, que básicamente era un trabajo en equipo con otra persona, y tenía la idea de que como mujer tenía que sostener y tolerar todo eso. La idea de que por amor una tiene que aguantar, haciéndose presente también su rigidez mental,
Otro rasgo autista que nos dificulta a veces ser flexibles en cuanto a nuestras decisiones, haciéndose preguntas acerca de si debería o no dejar la relación, pero no sabía cómo, y sentía que si la terminaba, se iba a sentir más culpable por todo lo dicho anteriormente con respecto a la literalidad y a la idea de que ya sentía que tenía que cumplir cierto rol como mujer. El no hacerlo, el no terminar la relación, la llevó a vivir más y más experiencias de maltratos, gritos, golpes, etc. Este hombre le exigía hacer ejercicio y ella lo tomaba como un mensaje negativo hacia sí misma, creyendo que su cuerpo no era lo suficientemente bonito, y eso mermó su autoestima y comenzó a sentirse mal con su propio cuerpo. Tenía relaciones sexuales solo cuando él quería y le tapaba la cara con la mano e inmediatamente se iba cuando acababa con ella. Y bueno, la historia continúa y por supuesto se pone más intensa. Sin embargo, no voy a compartirla toda. Mi intención con esto es mostrar cómo la ingenuidad, la literalidad, la lexitimia, el exceso de lealtad que solemos tener muchos autistas, la dificultad para interpretar segundas intenciones o indirectas, la idealización, el miedo, la confusión, la baja autoestima y la necesidad de afecto y de aprobación, a muchas mujeres nos lleva a cometer errores y a irnos llenando de experiencias traumáticas. Todo ello genera cuadros de ansiedad, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, colapsos, que como ya sabes pueden ser hacia adentro o hacia afuera, shutdown o meltdown, disociación, trastorno de estrés postraumático y por lo tanto mayor aislamiento, complicaciones para interactuar con otras personas, burnout, que es el agotamiento crónico, somatización de múltiples enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, lupus, fibromialgia, migrañas, dolor crónico, fobias, sensibilidad extrema, trastornos de identidad disociativo, entre muchos otros. Si bien, como ya lo dije, las mujeres en general estamos más susceptibles a situaciones como estas, sin embargo, una mujer autista, la cual, además de la cultura y la educación, cuenta con otro tipo de rasgos que pueden llegar a afectar la manera en que entiende y razona las cosas. Cuando no cuenta con un diagnóstico clínico que le permita entender todo lo que conlleva su personalidad neurodivergente, puede llevarla a tener efectos aún más fuertes, lo cual va a mermar su calidad de vida en muchos aspectos. Las experiencias traumáticas nos llevan a permanecer en un estado de hiperalerta, en estrés constante y con una sensación de no sentirnos seguras en ningún lugar. Una experiencia traumática no solo se trata de abusos en sus múltiples dimensiones, sino también de experiencias impactantes como lo son desastres naturales, accidentes o el simple hecho de ser testigo de una experiencia difícil de procesar. Algunas investigaciones indican que el autismo tiene una gran relación con el trastorno de estrés postraumático, dado que las variaciones a nivel neurobiológico que tenemos los autistas aparentemente se encuentran localizadas en las mismas partes del cerebro donde se producen las lesiones del estrés postraumático. Por otro lado, esto al parecer a los autistas nos hace más vulnerables a desarrollar estrés postraumático. Específicamente, las dos partes del cerebro donde ocurre esto son el sistema nervioso autónomo, que es el encargado de regular nuestro procesamiento sensorial, nuestra regulación emocional, así como también se encarga de darnos la capacidad de tener una respuesta de lucha-huida, fight or flight, que sirve para defendernos o retirarnos de determinada situación que pudiera representar un peligro. Y la otra parte del cerebro que también está relacionada es el córtex prefrontal, que es el encargado de ayudarnos con la planificación, la toma de decisiones y la interacción social. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con una persona
con quien he tomado algunas terapias holísticas. Y a pesar de que hace un tiempo le comenté acerca de mi descubrimiento de que soy autista y que las consecuencias a nivel físico que he estado teniendo son producto de la somatización extrema de mis emociones por todo lo que he venido atravesando. Sin embargo, nunca se había atrevido esta persona a hacerme algún comentario al respecto. Simplemente me escuchaba y escuchaba todos los síntomas que tenía. Pero la última vez que lo vi, compartimos una charla derivada del tema del autismo. Y esta persona, que por cierto es un hombre, se abrió conmigo y me dijo algo que honestamente en ese momento no quise y no tuve la valentía para darle mi opinión. Elegí respetar su punto de vista y sinceramente no sé si más adelante tendré la oportunidad de expresárselo, pero quiero compartir mi opinión aquí en este episodio porque justamente está relacionado con el tema de hoy. Yo le comenté que me era difícil ver cómo muchas personas cercanas a mí, entre familiares y amistades, aparentemente no tenían o no tienen el suficiente interés con respecto a documentarse sobre el autismo, las neurodivergencias, ni a escuchar mi podcast e interesarse por todo lo que estoy atravesando en esta etapa de mi vida. Y si bien nadie está obligado a nada, y soy yo la persona a quien más le interesa aprender del tema, por total y absoluto autoconocimiento y sanación personal. Sin embargo, sería lindo ver cómo las personas que estimo quisieran aprender también sobre el tema. Pero bueno, en fin, esta persona me dijo, hace algunos años a mi hija la diagnosticaron con el síndrome de Asperger. ¿Y yo qué hice? No fui a buscar información. No me puse a preguntar. Sinceramente, no me interesa leer ni hacerme una idea errónea de mi hija. Lo que yo opté por hacer fue darle a mi hija, quien hoy tiene 17 años de edad, las herramientas para que aprenda a vivir lo mejor posible. Estoy al tanto de ella cuando sale, de repente le echo una llamada para saber dónde está y con quién. Estoy al pendiente de sus hábitos y su cuidado personal. A pesar de que ya es adolescente, le pregunto si ya comió, si ya se lavó los dientes, etc. La cuido e intento, como ya dije, aportarle herramientas de vida para su bienestar. Eso fue lo que este hombre me dijo. Y yo respiré profundo. Como ya dije, no quise hacer mucho comentario al respecto porque sentí que no era el momento ni el lugar. Y en esa ocasión necesitaba conectar más conmigo, estar bien. Y lo que menos quise fue confrontarme en una discusión con respecto a ver quién tiene la razón. Pero quiero dar mi punto de vista y espero poder tener la oportunidad para decírselo a este hombre, a este papá. Y si no, al menos dejar mi mensaje aquí para que otros papás ojalá puedan escucharlo. Punto número 1. Estoy segura de que mis papás intentaron darme la mejor educación que pudieron. Los valores, las estrategias de vida, los hábitos que ellos pensaron que podrían servirme a lo largo de mi vida. Los padres hacen lo que pueden con lo que tienen. En mi caso, los juzgué mucho, incluso por la sobreprotección que me dieron en muchas ocasiones, desde que estaba pequeña, lo cual se convirtió en un exceso de control sobre mí. Pero dejé de culparlos cuando pude hacerme consciente de que si yo estuviera en su lugar y tuviera una hija y percibiera a esa niña con tal sensibilidad emocional, con tal inseguridad en sí misma y con tal ingenuidad e inocencia, seguramente hubiera hecho lo mismo que ellos, intentar sobreprotegerla. Sin embargo, también estoy consciente de que la sobreprotección no es la mejor herramienta, porque eso a los hijos nos complica la existencia cuando llega la hora de enfrentarnos al mundo, de salir a vivir nuestras propias experiencias. Eso lo hace aún más difícil. En mi caso lo fue. Pero también aprendí muchísimo y también la cagué muchísimo
y me lastimé muchísimo. Punto número 2. Si los papás no aprenden y no entienden qué es el autismo y cómo se presenta en cada persona, y sobre todo en las mujeres, y sobre todo en las mujeres que somos catalogadas como de alto funcionamiento o Asperger, de lo cual ya te hablé extensivamente en todo este episodio. Si no se entiende nuestra gran capacidad para enmascarar, para aprender conductas, para camuflarnos con tal de encajar y parecer lo más neurotípicas posible, si los papás no entienden eso, por mucho que quieran sobreproteger a sus niñas, las pueden llegar a afectar aún más. Este papá de esta chica de 17 años, no va a poder estar siempre ahí para resolverle la vida a su hija, para evitar que viva ciertas experiencias con sus amistades, en sus trabajos, en sus relaciones de pareja. Ese papá no va a estar ahí cuando esa chica tenga su primera experiencia sexual, la cual deseo de todo corazón sea una linda experiencia. Ese papá no va a estar siempre a su lado para ayudarle a interpretar las conversaciones de las demás personas, para evitar algunas burlas o para sacarla de su confusión mental cuando lleguen múltiples cuestionamientos. Y punto número 3. Pienso que tarde que temprano, esa chica, por su misma experiencia de vida y todos los retos que seguramente se le van a presentar, algunas crisis emocionales, algún tema de hipersensibilidad sensorial o hiposensibilidad, algún tema de complicación con respecto a su sistema propioceptivo o interoceptivo, que la haga caer en ansiedad por no entender sus reacciones y se juzgue a sí misma por su torpeza o su manera tan directa de decir las cosas sin filtro, quizá su dificultad para conectar, entender y expresar sus emociones, etc. Si es una persona neurodivergente, tarde que temprano, con la intención de conocerse a sí misma y de hallar respuestas, se va a enterar de que es autista. Y si bien le va a ese papá y corre con suerte, tal vez su hija no le guarde tanto rencor por haberle guardado ese secreto, por no haberle dicho que es neurodivergente y todo lo que conlleva una personalidad así. Así que el punto es, quizá para este hombre no tenga tanta importancia, como me lo comentó, documentarse ni aprender qué chingados es el autismo. Pero para su hija, el autoconocimiento en esta vida lo es todo, o casi todo. Mis papás no sabían que soy autista y no los puedo culpar por eso. Pero este hombre, este papá, sabe que su hija es neurodivergente, pero él elige no decírselo, no documentarse, no aprender del tema. Y por supuesto, está bien que intente darle las herramientas de vida que seguramente le van a servir, que esas deberían ser igual para todos, todas y todes los niños. Sin embargo, habemos quienes necesitamos algún otro tipo de apoyo y es importante que se entienda el por qué. Y no porque en este momento de su vida esa chica aparentemente no lo necesite. Porque así me ocurrió a mí. De pequeña quizá no necesité tantos apoyos. Sin embargo, cuando entré en la vida laboral, en la vida de pareja, en la vida social, donde se presentan muchos más riesgos, la cosa se empezó a poner más intensa. Quizá esa chica a esas alturas aún no haya experimentado ninguna experiencia traumática. Quizá aún no tenga crisis de ansiedad, ni se le hayan presentado pensamientos suicidas. Y qué bueno, ojalá siga así. No le deseo ningún mal, por supuesto. Ser mujer y ser autista no es tan sencillo como parece, por mucho que digan que somos de alto funcionamiento. Por supuesto, como cualquier autista y como cualquier persona,
el ambiente en el que crezcamos, el entorno en el que nos desarrollemos, la educación, así como los valores y las herramientas que nos brinden nuestras familias, van a influir totalmente en la manera en que afrontemos la vida. Siendo aún más importante, me atrevería a decir, la adecuada conexión y el buen manejo de nuestras emociones. Ojalá que las nuevas generaciones tomen más en cuenta esto. Recordemos que no podemos enseñar a otros algo que nosotros mismos no sabemos. No podemos dar a otros algo que no tenemos. Todos actuamos según nuestro nivel de conciencia. Así que trabajemos en ello. Autistas y no autistas. Por un mundo más sensible, más empático y más inclusivo. No es sencillo detectar ni diagnosticar a las mujeres autistas por esta gran capacidad de enmascarar que para muchas es complicado incluso dejar de hacer. Por todo lo que hemos aprendido desde niñas, por la cultura, por la necesidad de aprobación, de supervivencia. Ojalá que a raíz de todo este boom de mujeres autistas se puedan realizar más estudios para facilitar la detección de muchas niñas. Gracias por escucharme nuevamente. Soy Ruby Elena. Me encuentras en Facebook e Instagram como @podcastlibérate y quisiera pedirte que si te parece de valor el contenido que comparto en este podcast, por favor le des al botón de seguir si lo escuchas en Spotify y me regales una calificación de 5 estrellitas, o en el botón de suscribirte si es que lo escuchas en Google Podcast o en YouTube. De esa manera contribuyes a que el podcast llegue a muchas más personas. Te mando un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.